Bueno, lo que voy a hablar ahora tiene que ver con algo parecido a lo que estaba comentando con la situación que llevamos adelante con esto, con el evangelista, con la peña folclórica. Todo tiene un único sentido y es poder cumplir la gran comisión, poder ir y llevar la palabra de Dios. La idea es que busquemos la oportunidad de ser lo más creativos posible. Yo sé que ustedes son muy creativos, pero a través de este tipo de eventos tenemos una oportunidad más de invitar a alguien que quizás no vendría a la iglesia, pero sí va a una peña. Y por el hecho de que va a la peña, tenemos la posibilidad de pasar un rato juntos, que escuchen la palabra, aunque escuchen las letras de las canciones y sean ministrados y sus corazones se enternezcan y pueda llegar Jesucristo a ese corazón que antes estaba endurecido. Así que usemos todo esto como medio. La idea es que podamos entender que nosotros fuimos salvados para salvar. Nosotros no fuimos salvados para quedarnos escondidos en una iglesia, para aguantar 80, 90 años hasta que venga Cristo o que nosotros vayamos por Él, sino que fuimos alcanzados para poder convidar esto que el Señor nos ha dado. Decirle al que está al lado, tengo unas ganas de convidar. Y tengo que llevar ese mensaje en el nombre de Jesús. Un predicador inglés, que si se lo nombro vamos a estar 15 minutos tratando de mencionarlo, pero se llamaba Henry Morgenthau. Decirle que está al lado, aguante Morgenthau. Él era de Londres y era muy de moverse en lo populoso y él andaba predicando en medio de las peleas de gallos, las carreras de caballo, en medio de ese tipo de ambientes, ¿no? Y en medio de esto él escucha que un hombre tenía un perro que era capaz de matar muchas ratas, esos perritos terrier. Y entonces escucha que hay un desafío. Empiezan a apostar. Y uno dice que mata a 2, que mata a 3, mi perro mata a las que ustedes digan, van 1000 más, 1000 menos, y seguían jugando. Y entonces hicieron una apuesta, muchos contra él, que su perro no iba a aguantar contra un grupo de ratas. Prepararon una gran jaula y largaron ahí algo de 20 ratas y pusieron ahí a su perrito. Y el perrito comenzó a enfrentar a las ratas y las ratas a defenderse y a atacarlo. Cuando mató una rata estaba todo bien y él festejaba 2 ratas. Después ya una rata lo lastimó, otra lo volvió a lastimar un poco más y ya los que habían apostado en contra festejaban. Así que estaban algunos gritando rata, rata y otros gritaban terrier, terrier. Pero estaba bastante parejo hasta que el perrito empezó a ser más lastimado y atacado de todos los flancos, no se podía defender. Y se suspendió la pelea porque ya estaba a punto de morir y había matado solamente 4 o 5 ratas. Después de esto, este hombre se enojó por todo lo que había perdido porque había quedado completamente pelado. Le habían sacado todo el dinero que tenía. Y tomó a su perro y como estaban en las afueras de un zoológico, miró la jaula del león y dijo, esto es justicia, y tiró el perrito en la jaula del león. El león lo miró, lo olfateó, vio sus heridas, lo atrajo hacia él con sus garras y puso su mano con las garras sobre él, sosteniéndolo. Llegando justo, el cuidador del zoológico ve la situación y decide acercarse y él inmediatamente lo ve y le dice, qué bueno que llegó, estoy arrepentido, ¿me podrá sacar el perrito de ahí? Y entonces el cuidador del zoológico lo miró y lo ignoró. Otra vez insistió, lo volvió a ignorar y por tercera vez le volvió a preguntar. Y entonces el cuidador del zoológico le dijo, ¿así que usted quiere sacarlo de ahí? Yo le abro la puerta, usted entra y lo saca. Por supuesto que todo esto terminó con que el evangelista hizo una conclusión y dijo, así estaba yo cuando llegué al Señor. Y el león de Judá extendió sus manos y con su mano protectora, en el medio de mis heridas y mis lastimaduras, me guardó. Yo estaba también así golpeado, dijo, molido y herido por Satanás y el pecado, hasta que el león de Judá, el Señor Jesús, vino para ser mi protector y mi salvador. Algunos de nosotros deberíamos hoy estar dando testimonio de a dónde nos sacó el Señor. Yo los miro un poquito y ya me voy acordando de algún testimonio. Admiro a los que desde la niñez están en Cristo. Admiro
a los que estuvieron en el lodo y de allí el Señor los trajo. En medio de nosotros hay quienes no tuvieron ningún problema en prostituirse, ni un problema en robar, ni un problema en estafar, afectar a otros. Y tocados por el Señor son hombres nuevos, mujeres nuevas. En medio de nosotros hay gente que todo lo que entraba por la nariz se lo metió, fumó todo lo que pudo fumar. Ya ni churrinche fumaba. Y sin embargo, de allí los trajo el Señor y hoy están en libertad en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué hicimos silencio? ¿Será que cambiamos de casta? Estamos en otra calaña, ahora somos cristianos puros y santos y no nos juntamos con la manga de pecadores aquellos. ¿Será que el Señor hoy nos está motivando a que miremos de a dónde nos sacó y tengamos compasión por aquellos que se están perdiendo? Lucas 10, versículo 25 en adelante vamos a leer. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, bien contestado, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Versículo 32. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Diga conmigo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento diciéndole, cuídemelo. Le dijo, y lo que gaste, usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Decir a que está al lado, cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y podríamos cerrar esta prédica con esto nada más. Podríamos decir, anda tú y haz lo mismo. Porque así lo concluyó el Señor. Pero vamos a meternos un poco más de tal manera que podamos estar recibiendo la motivación que el Espíritu Santo sabe soltar, para que podamos recibir la inspiración que el Espíritu Santo sabe dar y para que podamos entender cada uno de los beneficios que hay detrás de hacer la voluntad de Dios. Algunos de nosotros estamos a la espera del favor y el Señor nos está convidando con la fórmula para alcanzar el derecho, para alcanzar lo que Él ya dijo es de aquellos que hacen esta obra. Así que podemos abrirnos paso a que creyendo por la gracia, por el poder del Señor, inspirados en Él, guiados por Él, atrapemos todo aquello que Él tiene listo como promesa para nuestras vidas. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quizá esta pregunta en medio de la intemperie parecería que pudiera ser real. Vamos a analizar un poco, pero la verdad es que la Biblia dice que preguntó para probarlo. De alguna manera lo estaba desafiando. De todas maneras no había gracia, el Espíritu Santo no estaba, Cristo no había ido a la cruz, había temor. En esos tiempos la idea era que alguien moría y esperaba
a ver qué pasaba cuando el Redentor venga, si se levantaba de la muerte en victoria. Así que con esa esperanza solamente había que esperar. La situación seguramente llevaba al temor. Hoy en día podemos confesar que tenemos victoria sobre la muerte porque Dios nos ha dado vida eterna. Pero aún así, algunos de nosotros en algunos momentos entramos en crisis y tenemos algunas cuestiones con esto de la muerte. Así que mucho más en aquel entonces sin Cristo. Hebreos 2, versículo 14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El Señor tiene vida y vida en abundancia para nosotros. Seguramente por esto es que Jesús tomó tiempo para hablar con este hombre. Jesús muchas veces contestó una pregunta con otra pregunta, muchas veces retrucó, muchas veces ignoró o muchas veces confrontó con la verdad. Muchas veces le dijo, me preguntás si yo sé, quiero ver si vos sabés. No, en esta ocasión se quedó y se puso de alguna manera a la altura y quiso satisfacer su curiosidad. Le preguntó a alguien que era experto en la ley qué está escrito. Le dijo, vamos a hablar de lo que vos manejás. Y entonces le dijo, ¿qué está escrito? ¿Qué lees? Le preguntó. Y quisiera que podamos nosotros guardar esto para nosotros también y podamos recibir esta pregunta del mismo Señor. ¿Qué está escrito? Y que le demos continuidad a la pregunta y que podamos oír la voz de Dios diciéndonos hoy, ¿qué lees? Pregúntale al que está al lado, ¿qué andas leyendo? A veces somos atrapados, seducidos, hasta desenfocados. A veces nos suena más suave un comentario y creemos que eso suena mejor como verdad para nuestro corazón. Y la verdad, aunque en un principio no encaje correctamente y genere algo de impacto y dolor, es la única que me hace libre y me da vida y vida eterna. Necesito la verdad. En el nombre de Jesús. Así que entiendo que el Señor tiene un mensaje para nosotros y podríamos hoy escuchar la voz del Señor diciendo, bien has respondido, haz esto y seguramente vivirás. Porque Él, queriendo justificarse, respondió y le dijo, ¿quién es el prójimo? Y entonces comprendemos que la crisis de ese varón es la crisis que todavía hoy muchos dentro de la iglesia estamos viviendo. Es más fácil hablar de amor a Dios y a nuestro prójimo que practicarlo. Es mucho más fácil poder usar este pasaje para decir que sí estamos inspirados, que sí podemos ser discipuladores, pero el problema es que no lo ponemos en práctica, nos cuesta llevarlos al cumplimiento. Seguramente muchos podemos decir, sé lo que debo hacer, pero no me sale, no lo puedo comenzar, me quedo en el camino, me desvío, me distraigo, no estoy dispuesto. Sabrá Dios con qué estamos luchando cada uno de nosotros, pero seguramente si Dios permite que hablemos de esto, es porque quiere levantar una generación que ande de victoria en victoria y de poder en poder. Las circunstancias relacionadas con la parábola, podríamos decir que habría allí una persona que era un experto en la ley. Si usted quiere guardar algún pasaje de Deuteronomio 6:5, 11:13 de Deuteronomio, si quiere guardar algún pasaje más, Levítico 19:18, yo no lo voy a leer, pero hablan justamente de este perfil. Algo en el Nuevo Testamento, Mateo 22:37 al 39. La idea es que lo que estaba pasando en ese lugar era alguien que se encontraba con sí mismo, alguien que estaba descubriendo que por mucho tiempo guardó en su corazón lo que se debía hacer, por mucho tiempo enseñó a otros lo que se debía hacer, pero no le estaba saliendo a él el hacerlo. Él quería
limitar su aplicación a cierta gente de su elección, pero Jesús no permitió esto y dijo que este era un mensaje para todos, aún para nosotros. Los personajes de la parábola tienen que ver con la víctima, sus atacantes, dos religiosos que siguieron de largo, un samaritano odiado, pero compasivo en el momento de aplicar la compasión, la aplicación de la parábola. Podríamos decir, el samaritano no sabía nada del estado social de aquel que estaba en el piso, no sabía qué raza era, qué etnia, la economía, la moralidad de él, cómo se conducía en la vida. Simplemente vio una víctima y entendió que necesitaba el auxilio. Podríamos llevarlo a lo espiritual y decir, simplemente vimos a un perdido y decidimos ir por él para que sea salvo en el nombre de Jesús. Los judíos religiosos no querían relacionarse con nadie que no fuera judío, que fuera considerado pecador. Si quiere guardar otros pasajes más, Mateo 9, 9 al 13, Lucas 7, 36 al 39, que habíamos compartido, 18, 9 al 14, y aún en Hechos 10, versículo 28 y 11, 1 al 3, nos ilustran de esta situación y de la necesidad que hay de seguir divulgando este glorioso mensaje. Esta parábola revela que toda persona necesita a un prójimo. Vos necesitas un prójimo y hay alguien que te necesita a vos. Todos nos necesitamos. Por eso es que el Señor habló de piedras vivas. Por eso es que el Señor habla de nosotros como componentes, como miembros de algo que es su cuerpo. Y necesitamos ir por todos los que falta sumar y sanar todos aquellos que no estemos haciendo lo que el Señor nos puso a hacer. Ser un prójimo como Cristo requiere, por supuesto, valor y autosacrificio. Este samaritano arriesgó su seguridad, ya que los ladrones podían haber estado por ahí cerca nomás. Él concedió suministros valiosos al hombre que estaba herido. Puso en su cabalgadura a alguien que estaba ocupando su lugar. En aquellos entonces era el patrón, el dueño, quien iba sentado y el esclavo quien llevaba el caballo de tiro. Él cambió su lugar por aquel que estaba en necesidad. El sacrificio que él hizo sacrificó su tiempo para cuidar a este enfermo. Si era un hombre de negocios, si estaba rumbo a un trámite, se retrasó muchas horas por este evento y algunos de nosotros quizás hoy estemos recibiendo este mensaje. ¿Será que yo le estoy dando un poco de tiempo al Señor? Cuando nosotros motivábamos a los jóvenes allí, cuando empezamos a servir, traíamos un desafío que tenía que ver con algún desafío que yo ya había recibido en los Gedeones y demás, ¿no? Es decir, ¿cuántos minutos te animás a darle a Dios? Mirá si le dieras 1 minuto por día para hablarle de Cristo a alguien. Y en aquellos tiempos no podíamos contar con redes sociales, no podíamos contar con nada. Teníamos que pensar en ponerte presentable, salir a la calle, cruzarte con alguien, hablarle a 10, que 10 te digan yo soy testigo de Jehová, tómatela, otro que te diga no te quiero escuchar y alguno que te diga ¿cómo dijiste? Y empezar a hablar con él. Pero qué fácil sería darle unos minutos. Le diste este año 365 minutos al evangelismo. Quizás sí, y te felicito por esto, pero si no se lo dimos es porque quizás ni siquiera 1 minuto al día separamos para esto. Y si no se puede todos los días 1 minuto, quizás podríamos 7 minutos por semana en algunos de los días que tenemos libres, pero podríamos hacer algo por aquellos que se pierden en el nombre de Jesús. Así que él sacrificó su tiempo, gastó su dinero y aún prometió pagar lo que se necesitara para garantizar el cuidado de este hombre. El intérprete de la ley que buscaba justificarse se quedó sin excusas al escuchar todo lo que este hombre había hecho por su prójimo. Este intérprete de la ley reveló de alguna manera lo difícil que es cumplir la voluntad de Dios, que ya se conoce. Y hoy este texto que estamos compartiendo está haciendo esto en mi corazón y también seguramente en el tuyo, mostrándonos que es muy difícil hacer aquello que ya sabemos y que a veces hasta nos atrevemos a enseñarle a los demás que deben hacer. Jesús le dejó y, por supuesto, nos deja a nosotros sin excusa para poder practicar la religión verdadera. Dice la Biblia en Santiago 1, versículo 27.
La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Agrega Mateo 25, versículo 31. Desde el 34 leemos en adelante. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Cuántos quieren esto? Aleluya. Y sigue la palabra: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te alimentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y después puede leer el resto del texto, que habla de los que estaban hacia la otra mano y cuál será la conversación que tendrán, porque no hicieron esto por nadie. Nosotros tenemos algo que es muy valioso y muy sencillo. Cuando nosotros convidamos a Cristo, el que tenía sed ya no tiene más. Cuando nosotros convidamos a Cristo, el que tiene hambre ya no tiene más. Mire, yo estoy en contra de aquellos que dicen mucha palabra, que no necesita una Biblia, necesita un sándwich el nene. Sí, perfecto. El primer día dale un sándwich junto con la palabra, porque si no le das la palabra va a tener hambre toda su vida. Tenemos que estar atentos que lo más valioso que nosotros tenemos, lo que nadie puede dar, lo que ni una religión ni un hombre bondadoso puede dar, es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos salvación y vida eterna en el nombre de Jesús y lo tenemos que convidar para la gloria de Dios. Al fin, podríamos decir que ese hombre era yo. Ese hombre que estaba ahí eras vos. Al fin, éramos nosotros. Decirle que me parece que eras vos. El hombre desciende desde Jerusalén a Jericó. Yo puedo decir que yo descendí también desde la inocencia de mi niñez hasta el pecado. Podríamos decir que entonces esto me condiciona, según lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre cayó en mano de los ladrones y le dejaron medio muerto. Yo caí en manos de Satanás y me trajo a muerte espiritual. El ladrón, dice la Biblia, Juan 10:10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Tengo que entender que hay algo que se ha levantado en contra mío y tengo que glorificar a Dios porque me sacó de esa situación. El sacerdote y el levita que no le ayudaron podrían ser que nos hagan meditar en que ningún religioso nos puede sacar de la situación. Necesitamos a Cristo en el nombre de Él, en el nombre de Él. Un samaritano, viendo su condición, tuvo misericordia y le ayudó. Jesús, viendo mi condición de perdido, tuvo misericordia de mí y me ayudó. Dice la Biblia en Mateo 18, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios por esto. Decirle que está al lado despacito, decirle gloria a Dios. Y decir que somos salvos así. Decirle fuerte que está al lado, gloria a Dios. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y en Él tenemos salvación. Un samaritano era una persona despreciada por los judíos. Jesús también fue despreciado y desechado por los hombres. Y los escribas le llamaron endemoniado. Y samaritano también. Dice el texto de Juan 8, 47 al 49 respalda esto. Por ahí, por el final, dice, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonios. Respondió Jesús, yo no
tengo demonio, antes honro a mi Padre, vosotros me habéis deshonrado. Entendemos entonces que todo esto se perfila con lo que se decía del mismo Señor. Mire, Isaías 53, versículo 3 agrega: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor, a pesar de esto, hizo todo lo que hizo para favorecerte a vos, para favorecerme a mí. El samaritano se acercó al hombre asaltado. Jesús se acercó a mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Dice el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. El Señor tiene planes precisos para aquellos que están en el error. Dice también lo que veníamos compartiendo, que el samaritano vendó sus heridas con aceite y vino, y Jesús sanó las heridas de cada una de nuestras vidas, sirviéndose del Espíritu Santo de Dios. Mateo 14 dice, y saliendo Jesús vio a un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermos. Dios todavía sigue siendo sanador y libertador en nuestro favor. El buen samaritano lo echó en su cabalgadura porque él no podía caminar y Jesús me cargó en sus hombros porque yo tampoco podía. Dice el Salmo que menciona, perdón que se me pasó, echó en su cabalgadura, ahí está. Mire, dice ahí, escuche este texto: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a las que se perdió hasta que la halle? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndole: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que había perdido. Así dice Lucas 15, versículo 4 y 6. El buen samaritano llevó a este hombre a un mesón para que se recuperara. Jesús me trajo a la iglesia para que yo me recuperara. Debo entender entonces que Él nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gracias al Señor por esto. Colosenses 1:13 dice exactamente así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. El samaritano le encargó al mesonero que le cuidara hasta que regresara, y Jesús le dejó a su Santo Espíritu para que me cuide hasta que Él venga. Tengo que guardar en mi corazón el texto de Juan 16, versículo 7. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré a ustedes. El Señor tiene un destinatario para el mover del Espíritu Santo de Dios, y nosotros queremos que se manifieste a través de nuestras vidas. Pero para que el Espíritu Santo que está opere, tengo que ir al campo, tengo que moverme. No se trata de fluir en lenguas en medio de la reunión solamente, no se trata de soltar llamas en medio de un Pentecostés, se trata de arder para Cristo allí en las tinieblas, para que muchos puedan conocer al Señor. El samaritano pagó por el hombre, Jesús pagó con su sangre nuestra redención. Dice primera de Timoteo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en sus tiempos. El samaritano prometió volver, y mi Señor Jesús también volverá. Dice Apocalipsis 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El samaritano, de alguna manera, tenía una filosofía, una conducta.
determinado a dar. Evangelizar demanda que yo cambie mi filosofía, que pueda entender los beneficios de dar. En Cristo ya debería pasar en nuestros corazones que aprendimos claramente que para nosotros es más bienaventurado dar que recibir. Sin embargo, cuando vamos delante del Señor, solamente te pido que analices tu oración. ¿Cómo es tu oración? Doy, Señor, doy, te doy, bendigo, suelto, declaro, o dame más todavía. Necesito un poco más. Y si te sobra, más. Quizás algunos nos hemos quedado solo en eso. Y aún la respuesta tenga alguna obstrucción y no esté llegando. Porque pusimos mucho dame en el canal. Apartá eso. Despejá el canal diciendo bendecí al que se pierde, bendecí al que está enfermo, sanalo, tocalo, libralo, bendecí esa familia, bendecí ese matrimonio. Y cuando el canal está limpio, solo va a llegar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. La provisión, la abundancia, el gozo, la paz, todo lo que Dios dijo que es tuyo. Pero tenemos que tener ese canal en condiciones. Así que debemos entender que evangelizar es ser movido a misericordia. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Tuvo misericordia de cada uno y nos invita a que tengamos misericordia. Decirle al que está al lado, tené misericordia. Evangelizar es curar al herido según lo que veníamos leyendo y no me quiero quedar en detalles, pero sencillamente es eso. El Espíritu Santo en la manifestación o en alguna de las interpretaciones de sus nombres, podríamos decir que tiene sentido, que todo lo que Dios puso a nuestro favor tiene sentido, que nosotros le demos uso. Así que podemos ministrar con ese aceite y con ese vino en el nombre de Jesús. Evangelizar es compartir la cabalgadura, es convidar los favores que yo tengo con otro que lo está necesitando. Evangelizar es compartir mis bienes. Evangelizar no es gratis. Para evangelizar tenemos que, mire, yo siempre cuento esto porque fue un momento de mucha crisis en la economía de mi hogar y no teníamos un peso. Y mi mamá hacía una siembra para que yo le pudiera poner nafta a una camionetita que tenía. Y entonces salíamos con Zulma y nos íbamos al hospital a llevar Nuevos Testamentos y nos quedábamos allí desde la tarde temprano hasta la noche porque no había trabajo de lo mío y entonces usábamos ese día para evangelizar. Al otro día llovía el trabajo, al otro día se abrían las puertas y aparecía y parecía que el diablo me quería dejar en casa o me quería dejar dentro de un trabajo y nosotros entendíamos que eran las oportunidades que Dios había preparado y el Señor nunca dejó de poner lo que hacía falta en nuestras manos para hacerlo, ya sea por la provisión que llegaba a nosotros o por los terceros que usaba. Pero el Señor te está enviando y te está llamando a que seas capaz de disponer. Quizás en algún momento tengas que tomar un colectivo para ir a visitar a alguien y hablarle de Cristo. Quizás en algún momento gastes 1 litro de nafta para bendecir a alguien. Quizás en algún momento a través de un regalo toques el corazón de alguien y con un pequeño obsequio puedas comenzar una charla que va a tener como final que reciba a nuestro Señor. Pero debemos tener esa intención de bendecir. Hay muchos hombres heridos, medio muertos, tirados en el camino. Y la idea es que muchos pasan cerca y no se detienen. Serán levitas, serán religiosos, pero nosotros podemos ser buenos samaritanos, que nos detengamos por aquellos que están allí a punto de morir. En esto consiste el Evangelio. ¿Viene un camión de frente o no? En esto consiste el Evangelio, en que sepamos transmitir claramente ese mensaje. Si pudiéramos profundizar un poquito más, para luego tener un tiempo de oración, podríamos pensar en que el hombre es una referencia de Adán, de donde venimos cada uno de nosotros. El hombre descendía de Jerusalén, que representa la ciudad de Dios. Lugar de donde desciende es hacia Jericó, que representa el mundo, donde
el hombre había caído. Los ladrones representan las hordas demoníacas, todo el ataque de Satanás y sus secuaces en contra del hombre para destruirlo, que le despojaron de aquello que tuvo el hombre y que aún en algún momento de la historia lo despojó hasta de su inmortalidad y su vida sin pecado, hiriéndole y medio muerto. Y entonces llegó el Señor para sacarnos de esa situación y nos dio vida y vida eterna. El sacerdote y el levita representan la ley que no salva y un sistema que no sana. El samaritano, por supuesto, representa a Cristo, quien fue despreciado por su pueblo, porque así lo tildaron también, de acuerdo al pasaje que nosotros leíamos. Él fue el que curó a aquel que estaba en esa situación. El aceite y el vino representan al Espíritu Santo de Dios, como ya lo habíamos dicho. Y podemos entender que hubieron gastos, y todo lo que gastes de más, se dijo en algún momento, se refería a que todo lo que hacemos como iglesia para cuidar al que está herido será recompensado. Pagar cuando regrese es la promesa del Señor. El Señor va a asistirnos en cada una de nuestras necesidades, pero algún día aún podemos contar con recompensa que vendrá del cielo. Cristo dice: mi vida di por vos y pronto vuelvo. Estemos en condiciones delante de Dios. No creamos que se trata solamente de asistir, de congregar o de cambiar de perfil o decir mi religión ahora es tal y antes era otra. La religión pura y verdadera es una religión que se muestra con hechos también. Y Dios nos ha dado la gracia, la sabiduría, y tenemos autoridad en Él, en el nombre de Jesús. Ven, Jesús. Quiero contarte antes de orar una historia que alguna vez he contado. Un soldado estaba detrás de unos vallados defendiéndose, ya en retirada, pero su amigo había quedado del otro lado, expuesto. Y seguramente estaba considerado como una baja más, ya había caído. Seguramente acertado por el fuego del enemigo. Pidió permiso a quien estaba comandando ese grupo y le dijo: Señor, quiero ir por mi amigo. El comandante le dijo: ya tenemos un muerto ahí afuera, ¿para qué quiero dos muertos ahí afuera? Te necesito acá adentro. Era muy lógico el razonamiento y no lo dejó ir. Él insistió hasta que casi en un acto de desobediencia escapó rumbo al fuego. Y corriendo en medio de las explosiones, en medio de jugar su vida, corrió. Y luego de un rato, quien comandaba el lugar vio llegar, corriendo, medio herido, lastimado, pero con su amigo en sus hombros. Cuando llegó, lo depositó en el piso y era un cadáver. Y le dijo: ¿no te dije yo que ya teníamos un muerto? Y ahora, herido como estás, posiblemente vos también seas otro muerto por contar. Él lo miró y le dijo: Señor, cuando yo llegué, él todavía estaba vivo. Me miró a los ojos, se sonrió y me dijo: yo sabía que vos ibas a venir. Yo no sé cuál es tu concepto de la vida. Posiblemente estás buscando alegrías en algunos modelos y en algunas recetas que el mundo te promueve todavía. Aún dentro de la iglesia recibimos cierta filtración a veces. Pero ¿qué tal si probamos en alegrarnos en lo que Dios nos llamó a hacer? Y quizás alguno con el que te encuentres y puedas predicarle te mire con una sonrisa y te diga: yo sabía que un día Dios iba a mandar a alguien como vos a alcanzarme su favor y su misericordia. Hoy podríamos entonces cerrar este momento con la última pregunta. Jesús le dijo a ese preguntón que estaba en ese lugar: ¿quién te parece que fue el prójimo de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano? Y él respondió: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le respondió: ve tú y haz lo mismo. Y hoy el Señor
te está diciendo a vos, me está diciendo a mí, ve tú y haz lo mismo. Ponete de pie y vamos a estar orando juntos. Padre, es en el precioso nombre de Jesús que queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vos sos el que edifica nuestro ser, el que nos trajo de la muerte a la vida, el que nos fortalece, el que nos auxilia, el que nos exhorta si fuera necesario para andar en caminos de bien, para conducirnos rumbo a la victoria que preparaste por la eternidad para nosotros. Señor, comenzá a ministrar el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Necesitamos no solamente saber lo que se debe hacer, sino necesitamos ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Sea tu Espíritu Santo el que nos ministre hoy y nos saque de este lugar ministrados en tu poder, con una unción evangelística para la gloria de tu nombre, que podamos cambiar los principios, que podamos intercambiar los valores y podamos declarar lo que tu palabra nos enseña, que podamos entender la bienaventuranza, que podamos poner por obra que es mejor dar que recibir y que podamos tener la disposición del corazón para ir en tu nombre. Señor, ayúdanos en este desafío, en esta aventura, y podamos creer que fuimos puestos, fuimos alcanzados por tu gracia y por tu amor para llevar salvación al que se perdía. Levanta tu voz ahora y decirle con toda libertad al Señor: Señor, necesito más de tu gracia, necesito más de tu voz, porque no estoy de acuerdo con lo que he oído. Oh Señor, estoy de acuerdo con lo que estuve escuchando y ahora necesito de esa gracia para poder ponerlo a funcionar en mi vida. Yo estoy creyendo que todo este tiempo en las filas de Jesucristo, que todo este tiempo sujeto a tu voluntad, tienen un propósito conmigo. Señor, perdón si me distraje solamente esperando el favor y la misericordia que llegaría a mi vida. Perdón si me distraje dispuesto a recibir solo las bendiciones. Hoy, Señor, quiero ser contado como parte del ejército de Jesucristo. Hoy quiero ser contado como aquellos que vas a usar para que sean la mano extendida en el nombre de Jesús. Señor, cubrimos con tu sangre preciosa cada vida y pedimos un renuevo en la fuerza. Pedimos una unción fresca sobre nuestra vida. Si estás de acuerdo con la palabra, levanta tus manos al cielo y decirle: solo no podría, pero con el poder del Espíritu y Santo iré en tu nombre, iré en tu nombre. Rama Kandaraba, Raba, Raba, Llama Kandaraba, Saya, Benjinei, Talia, Ria, Mandaraba, Saya, Vipsarabaya, Gina, mía, Mandoro, Sarabacaya. Aquí está tu gloria. El Espíritu Santo está sanando, el Espíritu Santo está librando, el Espíritu Santo está operando en tu interior, está cambiando todo aquello que te desmotivaba, todo aquello que te detenía, en el vigor y la autoridad que llega por el Espíritu Santo de Dios. Venga tu gloria, arde sobre mi ser, Señor, en el nombre de Jesús lo rogamos. Llena este